hombre, sino para escuchar tu palabra. Por eso te pido, guía mis labios, mi corazón, mi mente, guía mi ser, para que exponga con fidelidad las Escrituras. No me dejes, Señor, ni que mis emociones y pensamientos propios intervengan con la enseñanza, sino que sea tu Espíritu, Señor, hablando a través de mi vida con tu iglesia, para que podamos ser edificados esta mañana, transformados esta mañana, y que caiga hoy una buena semilla en los corazones que pueda dar frutos, Señor, al 100%, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestros hogares. Señor, queremos abrirte el corazón en esta hora, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, y ser transformados por ella. Obra en tu iglesia, Señor, a través de la predicación, es lo que te pido, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos tomar asiento. En las últimas 2 semanas hemos estado exponiendo estos 2 versículos y nos hemos centrado una vez en el tema de la mente, en la importancia de renovar nuestra mente, y estuvimos exponiendo y enseñando cómo tener una mente renovada y la importancia de hacerlo y de no conformarnos a este siglo. También estuvimos hablando el cómo hacer y conocer la voluntad de Dios. Y esos fueron los 2 temas que tratamos las semanas pasadas. Esta semana, y usando los mismos textos, pero concretamente el primer versículo, me voy a centrar en el apartado en el que Pablo dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. El sermón de este día se va a titular Sacrificio vivo, santo y aceptable. Eso es lo que el apóstol Pablo demanda de nosotros. El apóstol Pablo no pide simplemente que vengamos a la iglesia. El apóstol Pablo no está pidiendo simplemente congregar. El apóstol Pablo no está pidiendo simplemente reunirnos con los hermanos, hacer células en las casas, hacer reuniones de oración, hacer cultos de estudio bíblico, venir el domingo a adorar a Dios. El apóstol Pablo es muy concreto cuando le pide a los cristianos de Roma que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable. El sermón lo vamos a dividir en 4 puntos, y lo digo para aquellos que les gusta apuntar y luego recordar en casa lo aprendido. En primer lugar, vamos a hablar del sacrificio que se hacía a Dios en el antiguo pacto. ¿Cómo eran los sacrificios que se hacían antes para el Señor? En segundo lugar, vamos a hablar del sacrificio que realmente Dios desea. ¿Cómo es el sacrificio que Dios deseaba? En tercer lugar, vamos a hablar de Cristo, porque no podemos predicar un día si no hablamos de Cristo. Si un sermón habla 1 hora el predicador y no menciona a Jesús, no fue un sermón cristiano, porque el sermón cristiano tiene como eje principal a Cristo. Somos cristianos, no somos judíos, no somos musulmanes, somos cristianos. Por eso cualquier sermón y alabanza tiene que dirigir nuestros ojos a la persona de Jesús. Así que el tercer punto será Cristo como sacrificio perfecto. Y al final veremos algunos consejos quizá o algunas aplicaciones sobre cómo nosotros ser ese sacrificio vivo, aceptable y santo que el apóstol Pablo desea. Así que vamos al primer punto de hoy, y es el sacrificio en el antiguo pacto. Y vamos a ver Levítico capítulo 1 y versículos del 1 al 9. Dice así: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego.
Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Esto es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Cuando Dios establece las ofrendas y concretamente los holocaustos, Dios nos da unos detalles concretamente al pueblo de Israel sobre cómo debían ser esos sacrificios. Y yo quiero que presten atención porque van a encontrar mucha similitud entre lo que Dios pidió y lo que Jesús hizo. La primera cosa que Dios dice es que los sacrificios eran de animales. No se sacrificaban personas, no se sacrificaban hijos, ni niños, ni niñas, no se sacrificaban otras cosas, sino animales, y concretamente o del ganado o del rebaño. La primera palabra que aparece es que la ofrenda es de animales. En segundo lugar, vemos que los que participan en la ofrenda tenían que ser los hijos de Aarón. Y también Aarón estaba involucrado, es decir, eran animales sacrificados y los que eran los agentes que participaban en esa ofrenda eran los sacerdotes. No podía hacerlo cualquiera. El procedimiento de hacer la ofrenda, de organizar la ofrenda, de preparar el holocausto, no lo podía hacer cualquier persona. Era una tarea destinada exclusivamente a los sacerdotes. En tercer lugar, el Señor pide una característica particular del animal que va a ser sacrificado. Debería ser un macho y debería ser sin defecto. Dios no aceptaba el sacrificio para expiación de animales cojos, de animales tuertos, de animales enfermos, de animales tullidos. Dios quería que el macho fuera sin defecto. Es decir, el sacrificio tenía que dar a Dios lo mejor de lo mejor. De todo el ganado, de todo el rebaño, de todos los machos cabríos. Para hacer ese holocausto y ese sacrificio, la persona que quería la expiación de sus pecados tenía que elegir a un macho cabrío sin defecto. Hemos visto animales, hemos visto sacerdotes, hemos visto que tiene que ser sin defecto y hemos visto que era para una cosa determinada. En el versículo 4 dice: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. ¿Por qué se sacrificaban los animales? ¿Por qué se hacían los holocaustos? Esa palabra, si eres cristiano, la debes conocer. Para hacer expiación. Hermano, ¿sabes lo que me está preocupando? Que hoy llegas a las iglesias cristianas y pronuncias palabras como justificación y te miran como si fueras chino. Hablas de expiación y te miran como si fueras chino. Y algunos te dicen: oye, es que yo no soy teólogo. Digo, ya, pero es que no te digo que seas un teólogo de seminario, solo que leas tu Biblia. Porque la palabra justificación está en la Escritura. La palabra santificación está en la Escritura. La palabra expiación está en la Escritura. Y son palabras sin las cuales tú no puedes entender lo que Jesús ha hecho por ti. Porque lo que Jesús ha hecho por ti, en primer lugar, es justificarte ante los ojos de Dios. En segundo lugar, lo ha hecho para expiación de tus pecados. Y en tercer lugar, lo ha hecho para santificación después en tu vida. Sin saber lo que es expiación, sin saber lo que es justificación y sin saber lo que es santificación, no puedes saber lo que es un cristiano. Hermano, vuelvo a hacer un llamado al estudio de las Escrituras. Iglesia, si tienes 10 minutos libres cada día, si solo tienes 10 minutos al día, que no sean ni para Facebook, ni para YouTube, ni para Twitter, ni para Tinder, ni para Twenty, ni para Instagram, que sean para la palabra de Dios. Si muchas personas hoy están diciendo amén al discurso de falsos pastores, si muchas personas hoy están diciendo amén al discurso de lobos rapaces, no es solamente porque hay engañadores, sino también porque hay analfabetismo bíblico en las iglesias. Y todo lo que suena bonito y agradable, amén. No es así. Debemos estudiar la palabra, debemos analizar las Escrituras, debemos conocer las Escrituras. Y que nadie venga a deciros: bueno, la teología no es importante. ¿Cómo no es importante? La palabra logía viene de la palabra conocimiento. La palabra teo viene de la palabra Dios. Teología es conocimiento de Dios. ¿Y para qué, iglesia, el conocimiento de Dios no es importante?
No se puede ser cristiano sin ser teólogo. Es más, todos sois teólogos, solo que algunos muy malos. Porque todos decís conocer a Dios y eso es teología, conocimiento de Dios. Solo que algunos tenéis muy mala teología, muy mal conocimiento de las Escrituras. Y hermano, mira si es triste que la iglesia de hoy muchas veces no conoce a Dios y Dios dice que hasta los demonios lo conocen. Es triste escuchar a Dios decir en pasajes que hasta su pueblo es rebelde, pero hasta los demonios cuando se postran ante Dios tiemblan. Hasta los demonios a veces tienen más temor de Dios que su propio pueblo. Y todo es porque no conocemos a Dios. Porque creemos que Dios solo es amor. Porque creemos que Dios solo es ternura. Porque creemos que Dios solo es perdón de pecados. No, Dios es muchas cosas. Dios es grande. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es muchas cosas. Dios es justo. Dios se ira. Dios castiga, Dios es fuego consumidor. Cuando tú empiezas a ver en la palabra quién es Dios, empiezas a orar de otra manera. Yo no voy a llamar papito a un Dios como ese. Yo no voy a ir con yo declaro y yo decreto como si fuera alguna cosa para exigirle algo a Dios, a un Dios como ese. Pero cuando te han dicho que Dios es un papito lindo, papito rico, amoroso y tierno, que está para servirte como un camarero con una lista de pedidos, tú te diriges a Dios de cualquier manera. Hermano, cuando tú conoces a Dios y las Escrituras, ves que cada vez que Dios ha manifestado su presencia y su gloria en la iglesia, lo único que ha pasado siempre desde el Antiguo al Nuevo Testamento es que la gente caía postrada a sus pies. Porque cuando uno conoce a Dios y se encuentra con Dios, solo hay una actitud posible: humillarse ante Él. Ante Dios, hermano, no hay lugar para la risa. No hay lugar para el cachondeo y no hay lugar para el desorden. Ante la gloriosa presencia de Dios, lo único que resta a un pueblo pecador como nosotros es postrarnos y humillarnos y adorar. Otra cosa no podemos hacer. Hemos visto que debían ser animales. Hemos visto que lo debían hacer los sacerdotes. Hemos visto que debían ser sin defecto. Y hemos visto que era para expiación. Era para perdón de pecados. Cada vez que se sacrificaba un macho cabrío sin defecto en el altar y ese holocausto subía como olor fragante ante Dios, el hermano que había dado ese macho cabrío, el hombre que había entregado ese animal, quedaba en paz con Dios. Es decir, para cada pecado, un sacrificio. Ahora te pregunto, ¿cuántos sacrificios crees que se hacían en Israel cada día? Si los animalistas de hoy, si Greenpeace, si los defensores de los animales aparecieran en Israel en ese año, te aseguro yo que se volvían locos a ver la de cabezas, la de grosura y la de sangre que se derramaba diariamente por cada animal. Porque, hermanos, era sacrificio por las personas. Luego habían días que se hacían sacrificios por la nación, pero esos eran sacrificios individuales. Eran cientos de miles y miles de cabritos diarios, porque para el pueblo judío en aquel entonces, si pecaban, la única manera de estar en paz con Dios era un sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado y para el judío una cosa era clara: incumplir un mandamiento de Dios era como incumplirlos todos. Lo mismo dice el apóstol Santiago: quien se hace desobediente de un mandamiento se hace desobediente de toda la ley. Y para el judío incumplir un mandamiento requería ponerse a cuentas con Dios. Y corriendo necesitaban hacer holocaustos y sacrificios para sentirse aliviados. Ahora Dios no me va a consumir. Puedo volver a caminar con Él. Puedo volver a intentarlo. Puedo volver a luchar. Pero ¿qué pasa? Cada día habían fallos. Cada día habían errores. Cada semana habían pecados. Y la expiación debía hacerse semana tras semana. La pregunta es: ¿acaso era efectivo? ¿Servía de algo matar a los animales? ¿Servían de algo esos holocaustos? Preguntas que te hago: ¿transformaban a las personas? ¿Cambiaban el corazón del que lo hacía?
¿Transformaban la mente, renovaban la mente de los pecadores? No. Es más, para algunos era hasta cómodo. A algunos les gustaría que la salvación fuera así. Si yo peco, hago algo y quedo en paz. Porque algunos lo usarían incluso para pecar y luego simplemente cumplir con lo que tienen que hacer para quedar en paz con Dios. Te doy ejemplo, Iglesia Católica Romana. He pecado, padre. Bueno, hermana, rece 2 Padre Nuestro, 3 Ave María y vaya usted en paz. Pecado, penitencia, en paz. La pregunta es, ¿y Jesús? Porque si yo tengo que hacer algo para ponerme en paz con Dios, la pregunta es, ¿y Jesús? Porque si yo tengo que hacer algo para estar en paz con Dios, la pregunta es, ¿de qué vale Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿De qué vale el sacrificio de Cristo? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es el siguiente, que para la Iglesia Católica Romana el sacrificio de Cristo solo sirve hasta tu bautizo. Una vez te has bautizado, estás en paz con Dios, eres parte de la familia en la fe, pero claro, hay que hacer algo con los pecados que después de bautizarte vas a seguir cometiendo. Sin embargo, cuando nosotros veamos luego el sacrificio de Cristo, veremos que Él trajo perdón una vez y para siempre. Jesús no perdonó nuestros pecados pasados. Hermanos, si tu confianza está puesta en Jesús de Nazaret, Él no ha pagado por tus pecados pasados, Él ha pagado por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y no hay mayor consuelo para un pecador como yo que saber que Jesús me perdonó por lo que hizo, me perdona por lo que puedo hacer hoy y me va a perdonar por lo que puedo hacer mañana. Qué gran consuelo para un pecador como yo saber que tengo perdón eterno en la vida y muerte y resurrección de Cristo Jesús. Vamos a ir rápido a Levítico 17:11 porque vemos otra palabra que quiero mencionar antes de llegar luego a Jesús, para que veáis la gran similitud. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Es muy extraño que este versículo sea incluso el utilizado por algunos testigos de Jehová para mentalizar a las personas de que las transfusiones de sangre son pecado. Es más, a mí me anima a dar sangre este versículo, porque es la realidad. La vida está en la sangre. Y qué bueno, qué mejor obra que hay que un amigo dé su vida por otro. Qué mejor enseñanza de Jesús que dar su sangre por los demás. ¿Y qué puedo hacer yo? Hermanos, yo lo digo públicamente y si hay algún testigo de Jehová en la sala que me condene luego, pero yo soy donante de sangre. Si yo sé que cada vez que dono sangre, aunque sea un chiquillo en un hospital durante una operación, puede tener una bolsa más de sangre para garantizar una mejor salud o un mejor estado, yo voy a seguir dando día tras día. Porque mi vida completa tiene que estar puesta al servicio y ayuda de las personas. Y si en la sangre hay vida, hasta la sangre daré. Yo soy donante. Y yo sé que ayudo regularmente a muchas personas, porque este texto a mí no me sirvió para no donar sangre, al contrario, para hacer más énfasis en mi deseo de colaborar con todo lo que tengo, incluso en la sangre. Mira lo que dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Entonces, hemos visto que en el antiguo pacto, para perdón de pecados, para estar en paz con Dios, había que hacer un holocausto. La palabra que aparece es sacrificio. Segundo lugar, tenían que ser animales. Tercer lugar, lo tenían que hacer los sacerdotes. Cuarto lugar, tenía que ser perfecto, sin manchas, sin defecto. Se tenía que hacer sobre el altar. Y tenía que haber derramación de sangre. Ahora vais a ver cuando lleguemos a Jesús que si hay alguien que cumple todo eso, es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Pero la pregunta, cuando yo estoy estudiando el Antiguo Testamento, cuando yo veo el Antiguo Pacto, yo veo fácil estar en paz con Dios. Digo, mira, cada vez que peco un sacrificio. Pero a mi corazón, cuando yo estaba estudiando la ley de Dios, yo me hacía una pregunta, ¿será que eso es en el fondo lo que Dios quiere?
¿Será que a Dios eso es lo que le agrada? ¿Realmente a Dios le vale con que hagamos un holocausto y ya estamos en paz con Él? Eso no abre la puerta a pecar constantemente y simplemente hacer un holocausto para estar en paz con Dios. Realmente Dios lo que quiere es que se hagan holocaustos cada día para así estar en paz por nuestros pecados. Y yo me di cuenta en la Escritura que Dios nunca quiso eso. Que Dios pusiera un camino para hacer expiación y estar en paz con Él no significa que Dios quisiera que cada día pasara eso. Dios lo puso porque tenía que haber una opción para estar en paz con Dios, porque sin esos sacrificios la ira de Dios estaría cada día sobre el pueblo. Entonces Dios abre una puerta para que el pueblo esté en paz con Él, pero ¿sería eso lo que Dios quería realmente? Y ahí es cuando vamos al segundo punto de hoy, que es el sacrificio que Dios deseaba. Salmo 51, 17 es el salmo de arrepentimiento más profundo del rey David. El salmo donde el rey David se presenta ante Dios como un pecador, nacido y concebido en pecado. Donde el rey David se presenta ante Dios con un sentimiento de culpa gigantesco después de todo lo que pasó con aquella mujer, de haber perdido al bebé y de haber estado a punto de perder el reino por manos de su propio hijo. David se presenta a Dios con el Salmo 51 y hay un verso, concretamente el 17, donde el rey David menciona unas palabras que a mí me enseñan mucho. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Realmente lo que a Dios más le agradaba era el holocausto? ¿Realmente lo que Dios más deseaba era la muerte de esos animales? ¿Realmente la expiación que más agradaba a Dios era el sacrificio de un macho sin defecto? No. Lo que Dios anhelaba de su pueblo y lo que Dios no desprecia jamás era un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. ¿Por qué David dice eso? Porque se puede traer el sacrificio y no sentir ni siquiera culpa por el pecado. Porque se puede traer el sacrificio y no tener ni tan siquiera remordimiento por lo que he hecho. Porque puedo traer el holocausto simplemente para cumplir con Dios, pero yo no sentirme mal, ni siquiera sentirme pecador por lo que acabo de hacer. Porque cuando nosotros permitimos que el hombre mismo se justifique y quede en paz con Dios, lo que provocamos es que el hombre no tenga ninguna necesidad de ser transformado, porque él simplemente sabe que si hace esto está en paz con Dios. Hay religiones que si yo hago algo bueno compensa lo malo que he hecho, tipo los mormones. Los mormones consideran que sus malas acciones quedan compensadas con buenas acciones. Por eso vas a ver mormones invirtiendo mucho en obra social, ayudando muchas personas, dando muchas limosnas, porque para muchos y para todos los mormones, las obras malas que hacen quedan compensadas con las obras buenas que también hacen. Pero eso es un engaño para nuestra conciencia y nuestro corazón. Porque en el fondo, por dentro, somos el mismo ser pecador que por fuera simplemente cumple un protocolo para ser aceptado por Dios. Y eso ha llegado hoy a las iglesias evangélicas. Ay, el pastor no quiere que vaya con pantalones, quiere que vaya solo con falda. Está bien, delante del pastor cumpliré con la falda, aunque por mí, en mi corazón y en mi deseo tenga ganas de ponerme un buen pantalón apretadito. Ay, ya no me puedo maquillar en la iglesia porque el pastor dice que un poco de maquillaje ya es cosa del diablo. Ah, bueno, pero me lo puedo poner en casa cuando salga con mi marido. Eso, las normas no cambian el corazón. Las normas no transforman a la gente. Hay personas, como digo yo, y para mí es el ejemplo más claro, que por la carretera vamos a 200 por hora, aunque marque 80 por hora, y solo bajamos el nivel de la velocidad cuando vemos un radar, no cuando vemos la placa. Tenemos la ley, pero la pasamos por alto, pero cuando llega el castigo, echamos el freno. Porque el ser humano es tan miserable y pecador que no tiene miedo a desobedecer, tiene miedo a ser pillado desobedeciendo. Muchos robaríamos si no nos dijeran que robar lleva a la cárcel.
Muchos defraudaríamos a Hacienda si no nos dijeran que si nos cogen pagaremos miles de euros de penalización y multa. Y aún así algunos lo intentan. Pero Hacienda no es tonta. Te lo digo porque conozco a más de uno que le llegó una carta 10 años después. Así que a ti 2 años no te cojan, no creas, mira, he descubierto cómo engañar a Hacienda. No, te digo que Hacienda es más lista que tú. Y no te está avisando todavía porque así vas acumulando años. Dice, mientras este se crea listo, nos va a estafar y luego nos va a dar todo lo que nos estafó más el triple de multa. Y no vas a tener escapatoria, ¿eh? Te digo que Hacienda te bloquea las cuentas del banco. Hacienda te bloquea las tarjetas de crédito. Hacienda te va a bloquear todo lo que haga falta y le vas a dar eso más y sonriendo. Y le van a preguntar al final, ¿aprendió usted la lección? Ellos son divertidos. A mí Hacienda me cae bien. Me cae bien porque hace una gran labor, hermanos. Sin ellos no tendríamos salud pública. No tendríamos tantas cosas que disfrutamos. Queremos todos los servicios públicos, pero no queremos pagar impuestos. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Pero darle a Dios ofrendas de dinero robado, no dando a César lo que es de César, es ofrenda robada y no es agradable a Dios. Hermano, no quieras matar tu conciencia diciendo, no le doy a los ladrones del gobierno, lo voy a usar para la ofrenda. Dios no quiere nada de un corazón que es ladrón y roba y que roba al gobierno. Hermanos, si nuestra vida no es íntegra, a Dios no le interesa. Si tú hoy atracas un banco y traes 1 millón de euros al altar, te aseguro que Dios no lo quiere. Porque la ofrenda que traemos a Dios tiene que nacer primero de un corazón adorador. Dios no quiere cualquier cosa. Dios quiere las cosas correctas. El fin no justifica los medios. Para Dios el medio es tan importante como el fin. Para Dios tiene que ser el fin correcto, los medios correctos y la motivación correcta. Para el hombre no. Para el hombre yo quiero llegar a eso, haré lo que haga falta para conquistarlo y al final lo que importa es dónde he llegado. No, para Dios es cuál es tu motivación, cómo lo estás haciendo y cuál es la meta. Y todo tiene que ser para honra y gloria del Señor. Es doloroso, sí, a veces tenemos que pagar más de lo que nos gustaría. Sabemos que nos estafan. Sabemos que se lo gastan en sus coches y cenas los políticos, lo sabemos. Pero yo no estoy entrando en la justicia que Dios va a hacer mañana. Mi deber es cumplir como ciudadano. Y la justicia la tiene Dios en sus manos. ¿Por qué? Porque yo también fallo. A lo mejor, como digo una vez, le dije a un chico, me dijo, pero nos roban millones. Digo, ya, pero para Dios robar millones o robar un chicle es robar. Y ladrones somos todos. Porque a veces lo que nos molesta es que alguien consiga robar más que yo y que no se enteren. Porque una vez alguien me dijo, Pastor Juan Manuel, usted podría ser político, ¿no? Y le digo, no, yo me voy a corromper un montón. Me dice, ¿cómo? Si usted es un hombre de Dios. Digo, tú lo has dicho, soy un hombre de Dios, primeramente un hombre y pecador. Una cosa es que delante de mis ojos pasen 1.000 euros, 2.000 euros. Y otra cosa es que cada día pasen 200.000, 1 millón, 2 millones. Y alguien me dijo, oye Juan Manuel, si solo haces una firmita aquí, 100.000 para ti. ¿Solo una firma? Sí. Y nadie se va a enterar. Y que no estás haciendo nada malo, simplemente estás autorizando algo. Ya, pero es que no cumple la normativa. Pero ¿quién lo va a ver? ¿Quién lo va a saber? Tú solo firma, 100.000 euros, piso nuevo. Llévate a tu mujer a dar la vuelta al mundo. Ahí te convences hasta tú mismo. En el fondo no es nada malo, si es que esa norma, mañana lo arreglan. No, venga, vale, 100.000 euros, 50.000 euros, 30.000 euros. El gran pastor que va a traer la ley de Dios al mundo. Política y religión. Se ha intentado toda la historia y no funciona. No funciona. Hermano, yo les doy un aviso desde este púlpito y espero que un día lo entiendan. Y solo lo entenderán cuando vean fracasar a los que lleguen. Pero un pastor que llega a ser político, deja de ser un pastor. Porque no se pueden ser las dos cosas. Y te digo una cosa, pero pastor, un político puede hacer más bien. No, un político puede ayudar socialmente. Un pastor puede ayudar eternamente. Yo soy pastor y nunca me rebajaría a ser político. Nunca. Además conozco el corazón del hombre y sé lo peligroso y tentador que puede ser el dinero, el poder, la fama
y no voy a jugar con mi naturaleza. Ya cuesta mucho mantenerse íntegro siendo casi pobre. Imagínate mantenerse íntegro siendo millonario. No, hermano, me espera algo mejor que un cargo político allá arriba. Eternidad de gloria, de gozo, de paz, y eso es lo que anhelo. Ya muchas veces se intentó mezclar política y religión y solo fue un fracaso, porque las dos tienen valores diferentes, tienen valores distintos. Dios no desea la muerte de machos cabríos. Dios no desea el sacrificio de animales. Si hay algo que Dios no desprecia es el corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. ¿Recuerdan aquel publicano que subió a orar con un fariseo? El fariseo subió, mira, gracias Dios porque no soy como ese cobrador de impuestos, ayuno tantos días, doy el diezmo de todo lo que gano, oro todos los días, leo la Biblia todos los días, hago esto todos los días. Qué miserable el publicano, sin embargo, ante Dios. Se queda postrado, se queda humillado y solamente dice una cosa: Padre, soy un pecador. Soy un pecador. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién bajó más justificado? La pregunta de Jesús quiere decir, ¿quién bajó perdonado por Dios? Y la respuesta fue clara: aquel cobrador de impuestos. Porque aquel que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Dios no quiere religión, fariseísmo, legalismo, leyes y normas impuestas por hombres y simplemente cumplir con los hombres. Dios quiere un corazón contrito y humillado. ¿Sabes qué quiero decir con eso? Si tú estás aquí hoy y no estás bien con Dios, estás en alguna práctica pecaminosa, si hoy estás aquí y tu vida no está alineada con la voluntad de Dios, no estás honrando a Dios, no estás agradando a Dios, hoy es el día de que postres tu corazón, de que dobles tu espíritu ante el Rey de Reyes y simplemente humillado le digas: perdóname, Señor, he pecado contra ti. Y recibirás el perdón de tus pecados. ¿Solo eso? Sí. ¿No hay que traer las primicias? No. ¿No hay que traer una ofrenda? No. ¿No hay que hacer un pacto? No. ¿No hay que dar dinerito? No. ¿No hay que hacer una obra? No. ¿No hay que ir de penitencia en Semana Santa? No. ¿No hay que ir de rodillas detrás de la procesión? No. ¿No hay que darse latigazos? No. ¿No hay que fustigarse? No. ¿Qué hay que hacer? Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Reconoce tu pecado, pide perdón a Dios y ahora mismo eres perdonado. Eres perdonado y estás en paz con Dios. Pastor, eso es muy sencillo. Eso es evangelio. ¿Saben cuál es el problema de las religiones con el evangelio? Que el evangelio es tan sencillo que resulta extraño. Todas las religiones tienen norma menos el cristianismo. Todas es simplemente, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, te tienes que ganar esto, te tienes que agarrar aquello. Y el evangelio es simplemente arrepiéntete y cree y ya. ¿Ya? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que decía Jesús. Eso es lo que enseñaban los apóstoles. Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y creed el evangelio. ¿Ya? Para perdón de pecados, sí. ¿Ya en paz con Dios? Si es sincero, sí. Si es verdadero, sí. No estoy diciendo ven y pide perdón con tu boca. No estoy diciendo ven y llora en el altar de remordimiento. No, estoy diciendo arrepiéntete. Son palabras mayores, Arrepentimiento, como dijo el predicador brasileño Augustus Nicodemos, no es cuando lloramos, es cuando cambiamos. Arrepentimiento no es llorar cada semana por tu novia con la que te acuestas. Arrepentimiento es llorar hoy y decirle a tu novia: vete de casa que no podemos acostarnos más. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar cada semana por insultar a tus padres. Es llorar hoy arrepentido y cambiar la actitud con ellos. Arrepentimiento no es venir cada semana y decir: oh, soy un mal marido. Es llorar hoy y cambiar mañana. Muchas veces en las iglesias estamos confundiendo remordimiento y sentimiento de culpa con arrepentimiento. Y remordimiento puede sentir hasta el mundo, pero arrepentimiento es algo que solo Dios hace en el corazón del hombre. Solo Dios nos da la vuelta a este corazón y nos hace mirar el pecado con odio y mirar la obediencia a Dios con deleite. Pero es sencillo, es arrepentirse y creer. El problema es que en muchas iglesias no se enseña bien lo que es arrepentimiento ni lo que es la fe.
Y toda la gente vive en pecado creyendo que se ha arrepentido y ha creído porque un día pasó al altar y dijo: yo, el loco de los calcetines lilas, acepto a Jesús como Señor y Salvador. Y lo peor es que no le sale ni del corazón, porque hay uno delante que le dice: tú repite conmigo. Yo, Juan Manuel, te recibo a ti, Jesús, como Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Hermanos, otro hermano en la fe. Ahí sale el hermano y dice: oye, ¿qué es esto de arrepentirse? Y lo del libro de la vida ¿me lo puede enseñar el pastor? ¿Dónde está el libro? ¿Está en la biblioteca? No tiene ni idea qué es arrepentimiento, no sabe lo que es el libro de la vida, no sabe lo que ha hecho. Se emocionó en el culto y el invitado que lo llevó, el amiguito que lo llevó, le dijo: pasa al frente, hoy es tu día, Dios te ha venido a buscar, te está dando una oportunidad. Un año después no está en la iglesia, o un mes después, o una semana después, y la gente dice: qué pena, perdió su salvación, se desvió. No fue salvo nunca. Hemos rebajado el evangelio a una chorrada aquí porque nos llena de ego decir: hoy en el culto de hoy se han salvado 20 almas. ¿Qué 20 almas? La salvación no se mide por los que llegan al altar, la salvación se mide por los que permanecen hasta el fin. Esos son los salvos, los que permanecen hasta el fin. Al altar, encaminando por fe, aquí ya ha pasado más de 200 personas diferentes. Y no es que hayan perdido su salvación, es que nunca fueron salvos. Siempre prefirieron el mundo, solo que por un tiempo su conciencia, la religión, las amistades intentaban arrastrarlos, pero los que Dios quiso aceptaron su palabra y los que no se fueron al lodo. Y sí da pena y sí duele, pero hermano, esa declaración de fe en el altar no sirve de nada. Hay gente que va por las calles a evangelizar y ya los folletos evangelísticos ya llevan hasta la oración. Rellénala, pon tu fecha, como si fuera la fecha en que se salvaron. No me enseñaría que alguno de aquí la tenga en su Biblia todavía. No, hermano, por favor. La prueba de que te has arrepentido de verdad es que te sigues arrepintiendo todos los días. Porque el verdadero arrepentimiento no es un día. Todos los días vivo arrepintiéndome por mis pecados ante Dios. La prueba de que he nacido de nuevo no es que un día mi corazón fue contrito y humillado, es que mi corazón es contrito y humillado todos los días ante Dios. Porque no son los que llegan al altar, sino los que permanecen hasta el fin, los que serán verdaderamente salvos. Pero otra vez hago la misma pregunta: ¿es Dios el que quiere los animales? ¿Es Dios realmente el que desea los sacrificios? ¿Es Dios el que se complace realmente con esos holocaustos? Y yo encuentro incluso un versículo más claro, que es 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, y ojo esta frase, porque es del profeta Samuel, inspirado por Dios. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¿Realmente Dios desea los holocaustos? ¿Realmente Dios anhela los sacrificios? El obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. El anhelo de Dios es un corazón contrito y humillado. El anhelo de Dios es una vida de obediencia. Dios no quiere que pequemos y sacrifiquemos animales. Dios quiere que vivamos en obediencia para no tener que sacrificar a nadie. Ese es el deseo de Dios. El problema es que somos tan pecadores que deberían haber muchos sacrificios. Tamaño es el pecado de nuestro corazón, tamaña es nuestra naturaleza depravada, sucia y miserable, que debían haber holocaustos constantes y derramamiento de sangre constante al Señor. Pero Dios no se complacía con eso. Dios se complace con la obediencia de su pueblo. Hermano, cuando tú enfrentes la tentación y tu cabeza te diga: no pasa nada si peco, porque si peco y pido perdón, Dios me perdona. Que tu corazón, que ha nacido de nuevo, te diga: sí, Dios te perdona, pero Dios se complace más si resistes la tentación.
Sí, hermano, el perdón de Dios está a tu alcance. Sí, hermano, el perdón de Dios está para ti. Sí, hermano, Dios perdonará cualquier que sea tu pecado, desde una mentira hasta un asesinato. Pero el deseo de Dios es que obedezcas. El deseo de Dios es que no peques. El deseo de Dios es que no sigamos rebelándonos contra Él. Porque cuando pecamos, nuestro corazón está diciendo: amo más el pecado que a ti. Amo más la carne que a ti. Amo más los deseos que a ti. Me amo más yo que a ti. Y consecuentemente lo que le estoy gritando a Dios es: no te amo sobre todas las cosas. Yo soy lo primero para mí. Hermano, Dios quiere que obedezcas. Dios quiere que vivas en santidad. Dios quiere que cada día vayas cambiando y cambiando a la imagen del Cordero sin mancha, a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios, que resistamos la tentación, que resistamos al diablo, que resistamos la carne, que vivamos en el Espíritu. El perdón de Dios está ahí. Pero es mucho más gozoso para nuestro Señor ver la obediencia de su pueblo antes que ver su arrepentimiento. Dios perdona un corazón quebrantado. Dios perdona un corazón contrito y humillado. Dios perdona a un hermano arrepentido, pero se goza mucho más con alguien que vive en obediencia. Porque Dios es santo y santidad es lo que quiere para su pueblo. Tercer punto. Hemos visto cómo eran los sacrificios. Hemos visto el sacrificio que Dios quería, que era un corazón contrito y humillado. Y que Dios se complace más en obedecer que en holocaustos. Y en prestar atención que en la grosura de los carneros. Pero ahora vamos a llegar a la parte más importante. Vamos a poner nuestros ojos en Jesús. No nos podemos ir a casa sin hablar de nuestro Jesús. Hebreos 9, 11 y 12 dice así: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Vamos a leer Efesios 5:2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Hermanos, cuando hemos leído el primer texto, hemos visto cuando se ofrecía el animal, cuando se hacía el holocausto. Al final del texto Moisés dice: y esto será ofrenda, holocausto como olor fragante al Señor. Y el apóstol Pablo en Efesios, hablando del sacrificio de Cristo, dice que Él es ofrenda y sacrificio, y termina diciendo como fragante aroma. Es decir, cuando Pablo pensaba, recuerden que Pablo era un judío convertido a Cristo. Cuando Pablo pensaba en la tradición de su pueblo de matar a los machos cabríos, Pablo mira a Cristo y recuerda al momento su ley pasada y ve en Cristo ese sacrificio y esa ofrenda perfecta como aroma fragante al Señor. Y vamos a ver las mismas palabras que vimos al principio y vamos a mirar a Jesús. Número 1, hemos dicho que debían ser animales. La Biblia llama a Jesús el Cordero de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús, sin abrir sus labios, fue como cordero enmudecido al matadero, a morir por nuestros pecados. Hemos dicho que eran animales. La Biblia enseña que Jesús es el Cordero de Dios. Número 2, hemos dicho que quien tenía que hacer el sacrificio era el sacerdote. El libro de Hebreos presenta a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Cristo no es solo un hombre, Cristo no es solo Dios, sino que cuando Cristo está en la tierra, Él cumple los 3 oficios más grandes y los 3 oficios principales de todo el Antiguo Testamento: profeta, sacerdote y rey.
David era rey, Samuel era profeta y sacerdote, pero solo uno tiene los 3 oficios en su persona, y es nuestro Señor Jesús. Y no solo era sacerdote, era sumo sacerdote. No solo era un profeta, era el profeta, mayor que Moisés. Y no solo era un rey como David, era el Rey de reyes y Señor de señores. De la misma manera que solo el sacerdote, los hijos de Aarón y Aarón, podían participar en la ofrenda, con Jesús, Él es el sumo sacerdote. Hemos dicho que tenían que ser animales. Hemos dicho que tenían que ser hechos por los sacerdotes. Pero también dijimos que ese animal tenía que tener una característica. ¿Cuál era? Sin defecto, sin mancha. Porque Dios no aceptaba para perdón de pecados una ofrenda cualquiera. Tenía que ser perfecta. Ahora, vamos a pensar en Jesús. Cuando nace, perfecto. Como hijo, perfecto. Como maestro, perfecto. Ante la ley, perfecto. Tentado por Satanás, perfecto. Tentado por el mundo, perfecto. Tentado por la religión, perfecto. Tentado por los gobernadores, perfecto. Pecó, no. Falló, no. Obedeció en todo. En la ley, perfecto. En los profetas, perfecto. Cumplió cada mandamiento. No falló ni con sus actos, ni con sus ojos, ni con su mente, ni con su corazón. Por eso cuando subió por el Gólgota, cuando subió a aquella cruz y fue clavado, Dios aceptó esa ofrenda y Él pudo decir: consumado es. Yo soy un cordero sin mancha y sin arruga. Tú no podías pagar por tus pecados. Yo no podía pagar por mis pecados. Mi madre no podía pagar por mis pecados. Mi abuela no podía pagar por mis pecados. Ningún hombre de esta tierra podía pagar por mis pecados. Porque todos tienen defectos. Porque todos son manchas. Todos están sucios. Cuando Dios nos mira, cuando yo te miro, cuando tú me miras, si pensáramos que somos corderos, no somos sin mancha. Tenemos corderos cojos. Tenemos corderos tullidos. Tenemos corderos manchados. Entonces, ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Quién nos redimirá? ¿Quién nos perdonará? ¿Quién nos pondrá en paz con Dios? ¿De dónde sacaremos un cordero que valga por toda la humanidad? ¿De dónde sacaremos un cordero que pague por todos nuestros pecados? Ahí aparece Jesús. Y a los 30 años, Juan se encuentra bautizando en el Jordán. Y a lo lejos, un hombre solitario, desconocido por muchos, para muchos solo el hijo de un carpintero, fruto de un nacimiento muy extraño y que seguro dio pie a mucho chisme en medio de la ciudad. Pero cuando Juan Bautista, me imagino que bautiza al último, mira la cola de personas que tiene que bautizar y ve al final de la cola llegando a Jesús y poniéndose a la cola de los que deben ser bautizados. Juan Bautista mira a ese hombre. En él no había semblante de hermosura. No era agradable ni deseado por los hombres. Pero Juan ve algo claro. Juan sabía quién era. Cuando a Juan le preguntan quién eres, Juan dice: yo no soy él. Yo solo soy una voz en el desierto. Yo solo estoy anunciando que un día Él va a venir. Juan se pasó toda su vida en el desierto predicando una cosa: arrepentíos y convertíos hasta que venga el anunciado, hasta que venga el deseado de las naciones, hasta que venga el Mesías esperado y Él perdonará los pecados. Ahí yo me apartaré y Él seguirá la historia. Ahí Juan mira a un lado entre un montón de hombres y mujeres y al final de la cola ve a alguien simple, con una túnica como todos, con sandalias de cuero como todos, probablemente el cabello sin cortar por la tradición judía, probablemente con barba por la tradición de su cultura, seguramente con los pies sucios de polvo de haber andado hasta el Jordán, solo, sin compañía, sin masas, sin ser anunciado por trompetas, sin llegar en un caballo blanco, andando como cualquiera. Pero cuando Juan Bautista mira hacia ese lado, solo una cosa brota de su corazón y solo unas palabras salen de su boca. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabe: hasta aquí llegó mi ministerio.
Hasta aquí llegó mi trabajo, ya llegó el que me sustituye, ya llegó el que anunciaba, ya llegó el grande. Y eso se nos olvida a muchos pastores. Nosotros no somos el Mesías. De la misma manera que Juan Bautista lo estaba anunciando, ahora nosotros también anunciamos: el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores va a volver. Y un día va a estar ahí, toda la tierra lo va a oír. No va a ser secreto, no va a ser clandestino, no va a quedar fuera de los ojos de nadie. Todos los ojos lo verán, trompetas sonarán, el cielo lo enseñará, el cielo se abrirá y bajará en un corcel con una banda que pondrá Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos nosotros, pastores de su pueblo aquí en esta tierra, nos postraremos ante el suelo y podremos decir: acabó nuestro trabajo, el príncipe llegó, el rey llegó y nosotros ya estamos. El Cordero volvió, porque de la misma manera que vino, va a volver. Vino como un simple hombre, pero va a volver como rey, como juez, en toda su gloria y esplendor. Tenía que ser un cordero, Él es el Cordero. Tenía que hacerlo un sacerdote, Él es sumo sacerdote. Tenía que ser sin mancha, Él fue perfecto. Pero tenía que derramar sangre. No valía cualquier cosa. Y esa es la noticia trágica para nosotros. Hermano, cuando yo veo La Pasión de Cristo, película muy conocida por todos, sí puede tener errores, sí, Él no era Él, es un mero actor. Yo sé que ese no es Jesús. Yo sé que así no sería Jesús. Yo sé que es solo una película. Yo sé que son solo actores. Pero yo te digo una cosa, no consigo verla entera. Cuando veo que le dan latigazos, cuando veo que lo están castigando, parece que mi corazón deja de ver un actor y empiezo a pensar en mi Señor. Y no la acabo de ver, hermano. Es más, no me gusta esa película, porque se me hace real como si lo tuviera delante, hermano. Y yo no pienso qué malos fueron los romanos, Y yo no pienso qué malos fueron los fariseos. Yo pienso qué malo fui yo, porque fue por mí. Cada latigazo, hermano. Y cuando en esa película yo lo veo siendo escupido, cuando yo veo esa gente que seguramente comió panes y peces, gritando: crucifícalo. Cuando yo veo esa gente que seguramente lo abrazaron, vieron su ternura y su bondad y simplemente gritan: danos a Barrabás. Pero tenía que derramar sangre. Él se postró en Getsemaní y él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Señor, no basta con ser obediente, no basta con hacer las cosas bien. Pero Isaías dice que el Padre lo miró y dijo: pero Dios quiso quebrantarlo. Él miró a su hijo y dijo: hijo, tenía que ser un animal y tú eres el Cordero. Tenía que ser un sacerdote y tú eres el sumo sacerdote. Tenía que ser sin mancha y tú has sido perfecto. Pero hijo, tenía que haber sangre. Así que no, hijo, no hay cómo pasar esta copa. Ahí vienen los que te buscan. Se levanta y un círculo de romanos, como si fueran a perseguir a un ejército, aparecen llenos de ira, porque yo creo que era el pecado, el mundo y el diablo gruñéndole a ver si se acobardaba. Su amigo, su apóstol, se acerca y le dice a los romanos: yo haré una señal. Sabréis quién es cuando yo lo bese. Y uno de los que comió con él, uno de los que caminó con él, uno de los que escuchó sus enseñanzas, uno de los que vio que no había maldad, ni una gota de orgullo, ni soberbia, ni ira en su corazón, fue capaz de, por 30 monedas de plata, darle un beso en el rostro. Y cuando Jesús mira a Judas,
cualquier humano pensaría que le diría traidor. Cualquier humano pensaría que le diría falso, hipócrita. Pero Jesús lo mira y solo le dice: amigo, ¿a qué has venido? Jesús sabía que su hora había llegado. Lo llevan ante la corte, es escupido, le ponen para jugar con él una capucha y le pegan y le dicen: ¿sabes quién te dio? Lo maltratan, lo humillan, lo ponen en una plaza ante un juicio público, toda la gente lo desprecia, toda la gente grita su muerte por aquellos que iban a morir, a los que tanto él amaba. A los que él amaba con un corazón puro eran los mismos que gritaban: mátalo, crucifícalo como al peor de los bandidos, porque la palabra dice: maldito el que muere en un madero. Se pone de rodillas, con esposas en sus manos, apoyado en una piedra, y recibe latigazos en sus espaldas. Lo llevan a un calabozo donde le ponen, para burlarse de él, una capa, porque decían que era el rey. Le clavan una corona de espinos, así de largos, que penetran su carne y gotas de sangre caen por su cara. Al día siguiente, cuando lo van a crucificar, la capa se ha pegado a las heridas de los cortes hechos por el látigo, que arrancaba su piel, porque no era solo un látigo, acababa con púas. Pues esa capa había hecho como una tirita en medio de la carne, y cuando le arrancan la capa se vuelven a abrir todas sus heridas. La cruz que toma no era de él, porque era de Barrabás, más grande y más pesada, por eso tuvieron que tirar para clavarlo. Todo el camino sangrando, que las fuerzas humanas no le alcanzaron, y un hombre tuvo que ayudarle, obligado por los romanos a cargar esa cruz. Clavos en sus manos y en sus pies, puesto frente a todos, el rey de los judíos, el Salvador. A un lado un ladrón, un homicida, un preso que se burla de él. Le dice: si eres Dios, si eres el Mesías, baja y demuestra tu poder. Pero él no lo hace. Él podía haberlo hecho, de la misma manera que podía haber convertido la piedra en pan delante de Satanás. Pero cuando uno sabe quién es, no tiene que probárselo a nadie. Él no cae en la tentación. Él tenía que llegar hasta el final. La obra no estaba consumada. La oscuridad se tenía que hacer. La ira del Padre tenía que caer sobre él. Todavía no estaba consumado. Pero de la misma manera que uno es endurecido y solo se burla, al otro lado aparece otro pecador que cuando lo mira no lo insulta, que cuando lo mira no se ríe, que cuando lo mira no lo pone a prueba, sino que le dice al otro: cállate, nosotros merecemos estar aquí, él no, él no. Jesús lo mira con esos ojos que espero un día poder ver, y le dice: acuérdate de mí cuando entres hoy en tu reino. Jesús lo mira y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él reconoció su culpa. Él dijo: nosotros sí merecemos estar aquí. Arrepentimiento. Y él creyó que él era el Cristo. Y fe. Resultado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sangre tenía que ser derramada, incluso una lanza en su costado, de la que brota agua y sangre. Testifica hasta los propios soldados, que se quedan asombrados: hemos matado al justo. Eso hace que el velo se rasgue. Eso hace que el lugar santísimo se empiece a abrir para todos. Y ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios, porque cuando creemos en su obra perfecta, cuando creemos que Él es el Cristo y sabemos que fue por nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él dice que entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Redención eterna. La salvación se pierde, redención
eterna. La salvación se pierde, redención eterna. Nos perdonó una vez y para siempre. Perdonó nuestro pecado de ayer, de hoy y de siempre. Ese fue el sacrificio perfecto. El que podía haber dicho, yo sí viví perfecto. Yo sí tenía un corazón contrito y humillado. Yo sí fui obediente y prestaba atención. Yo no necesitaba matar ningún animal. Él se hizo cordero por todos nosotros. Punto 4 para terminar hoy. Pastor, Jesús lo hizo, pero Pablo nos pide que ahora nosotros seamos un sacrificio vivo. Pastor, ¿debemos morir? Pastor, ¿debemos derramar sangre? Pastor, ¿debemos ir a la cruz? No. Cuando Pablo dice, sed un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, Pablo no está queriendo que muráis. Bueno, físicamente, pero sí que muráis a vosotros mismos. Las primeras cosas que Jesús enseña a los que van a caminar con Él son esas. Si vais a caminar conmigo, si queréis ser mis discípulos, tenéis que morir a vosotros mismos. Negad lo que sois, tomad vuestra cruz y seguidme. Pastor, ¿cómo podemos ser un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios? Yo no sé tú, hermano, pero yo cuando preparaba este sermón le decía ayer a Eclesia, sermón de mañana está muy bien, porque me quebrantaba cuando lo leía, cuando lo preparaba. Llorando ahora, llorando ayer, solo leyendo. Y no sé si a ti te pasa, pero ya no es por miedo al infierno, ya no es por miedo al castigo, simplemente por esas lágrimas sinceras de pensar en lo que hizo por mí. Ahora yo quiero ser un buen sacrificio vivo, porque el creyente es eso. El creyente no quiere ser obediente y un sacrificio vivo, santo y aceptable por miedo al castigo. Quiere hacerlo porque sabe lo que ya han hecho por él. Y en gratitud quiere ser un sacrificio vivo, santo y aceptable. Pastor, ¿cómo podemos? Pues voy a leer en 10 minutos varias referencias y vamos a ver que todo conduce a lo mismo. Romanos 6, del 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Pastor, ¿cómo podemos ser un sacrificio vivo, aceptable y santo a Dios? Pues aquí Pablo dice, muriendo al pecado y viviendo para Dios en Cristo. Muertos al pecado, rechazando entregar vuestros cuerpos a la iniquidad y entregando vuestros cuerpos ahora para la justicia. ¿Quieres ser un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios? Hoy dile no al pecado. Hoy dile no a lo que te tienta. Hoy cuando sientas hacerte una foto en Facebook o en el móvil, mostrando tu cuerpo, mostrando tu vanidad, dile no a la vanidad. Pon otro versículo, pon cualquier cosa, lucha contra eso, vive para Dios. Cuando seas tentado a traicionar a tu esposa, di no al pecado. Cuando seas tentado a fallar y caer en fornicación, di no al pecado. Eso es un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Muertos para el pecado, pero vivos para el Señor. Porque hermano, ya has dado tu cuerpo muchos años al pecado. Ya le has dado mucho a este mundo. Ya le has dado mucho al alcohol. Ya le has dado mucho a los vicios. Ya le has dado mucho a la carne, a la lujuria, a la mentira, a la ira, al orgullo. Ahora toca darle todo a Cristo. Ahora toca darle todo a Cristo. Y con el mismo gozo que lo hacías en el mundo, hazlo con gozo para el Señor. No vayas diciéndole a la gente, soy cristiano, como si fuera algo triste. No, la obediencia tiene que traer gozo. Me alegra obedecer a Dios. Me gozo en sus mandamientos. Me deleito en su ley. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pastor, ¿cómo puedo ser un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios? Haciendo morir por el Espíritu las obras de la carne. Porque a lo mejor tú dices, pastor, no consigo vencer esto, no consigo vencer aquello. Es que no lo vas a vencer. Pablo dice, haced morir las obras de la carne por el
Espíritu. Hemos enseñado estos martes pasados ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu, porque si no te llenas del Espíritu, no vas a vencer a la carne. Ella es fuerte, ella es poderosa, el mundo es poderoso, Satanás es poderoso y tú eres débil, y sin la ayuda del Espíritu de Dios no vas a vencer, vas a sucumbir. Vas a ser débil, vas a estar arrastrándote, no vas a orar, no vas a leer la Biblia, no vas a obedecer a Dios, porque en ti no hay fuerza. La fuerza la vas a encontrar en Él. Él es nuestra fuerza en la debilidad. Y si te entiendo, pastor, yo no puedo. ¿Sabes qué te diría? Yo tampoco. Pastor, no consigo. Yo te diría, yo tampoco. Pastor, no lo logro. Yo te diría, yo tampoco. Por eso vamos a buscar a Dios. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a rogar, porque lo vamos a lograr, no nosotros, sino Él. Él lo va a hacer, Él nos va a cambiar, Él te hará un buen esposo, Él te hará una buena esposa, Él te hará un buen hijo, Él te hará un buen miembro de una iglesia, Él te hará un buen pastor para una iglesia, Él te hará un buen jefe, Él te hará un buen trabajador, Él lo hará. Tú no puedes. Eso es lo que el mundo te dice, tú puedes. Yes, you can. No, you cannot. Tú no puedes. El mundo te dice, eres un campeón. Dios te dice, yo cogí a lo vil y despreciable. El mundo te dice, has nacido para triunfar. Dios te dice, que tú mengues y yo crezca. El mundo te dice, llévate la gloria. El mundo dice, Dios dice, la gloria no la comparto. El mundo te dice, saca lo mejor de ti. Dios te dice, muere a ti mismo. El mundo dice, tienes potencial. Dios dice, sin mí no eres nada. El mundo dice, no necesitas a nadie. Juan 15 dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Muchos años pensé que el futuro estaba en mis manos. La frase que había en mi pecho era, tú te forjas tu propio destino. Conocí al Señor. Y la frase que está en mi corazón ahora es, tu destino está en manos de Dios. Gracias a Dios por ello, porque desde que entendí que yo me forjaba mi propio destino, era un fracaso. Y gracias a Dios que Él empezó a decir ahora otra cosa. Y Él a tomar control. Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Morir a las obras de la carne, morir al pecado. Vuelve a decir, considerad vuestros miembros del vuestro cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? A fornicación, a impureza, a pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otra vez en Romanos, morir al pecado. En Colosenses, morir al pecado. Primera de Corintios 6, 9, 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oh, hermano, la puerta parece muy estrecha, no entra casi nadie. No, pero Dios me ama porque Dios me hizo gay. Ni los afeminados ni los homosexuales. Dios me ha hecho así. Ni los afeminados ni los homosexuales. Yo soy así, no lo escogí. Ni los afeminados ni los homosexuales. No me importa lo que tú digas. Me importa lo que dice la palabra. Varón y hembra los creó. Hoy tenemos una lucha muy grande contra la ideología de género. Y hay mucho cristiano cobarde que solo es valiente en Facebook. En Facebook somos leones, pero los cristianos de hoy en la cara a cara son gatitos. Hay mucho león en Facebook y mucho en la calle. Ir a predicar a un homosexual y decírselo a la cara ahí fuera. En Facebook, claro, todos vuestros contactos, el 99% son cristianos, el 99%, ahí podéis poner lo que sea y hasta menos van a decir. Esa es la verdad. Pero ¿sabes lo que dice? Y esto erais algunos de vosotros. ¿El qué éramos, pastor? ¿El qué? Inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. Seguro que estabas en esa lista. Porque yo también estaba. Pero fuisteis lavados,
pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo podemos ser un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios? No siendo lo que éramos antes, siendo justificados, lavados y santificados. Y quiero pasar a las dos últimas referencias para darte un grito de ánimo, porque ser un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios no es fácil. Es una lucha diaria. Hermano, la mayoría de vosotros venís de iglesias pentecostales. Yo también. Y la mayoría de vosotros escucháis la palabra guerra espiritual y solo pensáis en el diablo. Estáis muy engañados. La mayor guerra espiritual eres tú. Tu mayor adversario eres tú. Tu mayor enemigo eres tú. Tu mayor problema eres tú. El que trata mal a tu esposa eres tú. La que no respeta a tu esposo eres tú. Los hijos desobedientes sois vosotros. Los malos padres sois vosotros. No he visto Satanás todavía yendo a engañar a ninguna esposa. Es siempre el marido. No he visto nunca una mujer con Satanás aquí dentro diciendo, mira, es que Satanás me engañó y me traicionó. ¿Qué hago? ¿Me divorcio de él? Ah, no, siempre vienen con el marido. Pero algún marido es muy listo diciendo, no fui yo, fue Satanás. A los pentecostales les encanta echarle la culpa al diablo porque así tienen menos tiempo para echarse la culpa a sí mismos de sus propios pecados. Es más fácil decir que es un espíritu de lujuria que decir que soy una inmoral. Es más fácil decir que es un espíritu de seducción que decir que soy una vanidosa. Es más fácil decir que es un espíritu de Jezabel que decir que yo soy una chica facilona. Es más fácil decir que es un espíritu de orgullo decir que soy un orgulloso. Es más fácil decir que es un espíritu de idolatría decir que soy un idólatra. Es más fácil llamarlo espíritu de murmuración a decir que soy un chismoso. Porque es más fácil culpar al diablo que decir me arrepiento de mis pecados. Pero para entrar en el reino de los cielos no entrarán los que le echaron la culpa al diablo, entrarán los que reconocieron sus propias culpas. Y sí, Él es nuestro adversario, y sí, Él nos tienta, pero Él nunca peca por nosotros. Resistid al diablo y Él huirá. En ningún momento dice hablad con Él, orad con Él, pasad tiempo de oración reprendiéndolo a Él. Dice resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero en esta guerra que tenemos contra nuestra carne, Primera de Corintios 15:58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 3 cosas, hermano, para que te mantengas. Estate firme, constante y abundando en el Facebook. Ostras, este versículo no lo has copiado bien, Diego. Ah, no, que es en la obra del Señor. Muy triste, días de lluvia que hay que decirle a los obreros, hoy no pongáis tantas sillas allí que hoy llueve, no vendrá tanta gente. Yo luego pienso, ¿qué cristiano tan malo tenemos hoy en día? Que a la que llueve un pastor ya da por hecho que algunos se quedan en casa. Y hay gente que te lo dice, pastor, es que hacía mucho frío. Y digo, nen, yo no sé si tú... Y luego te dicen, quiero ser misionero al Polo Norte, a evangelizar pingüinos. Y pide estufa para el culto, debajo del iglú. Hermano, en serio. ¿Te imaginas Jesús yendo al Gólgota diciendo, es que hoy hace calor aquí, estamos a 40 grados a la sombra, no podemos morir otro día? Para ir a la borrachera no te separaba ni el frío ni el calor, Para ponerte el vestido aquí a -2 grados te ponías la falda que se te veía más carne que vestido. Y no hacía frío, Y para la fiesta no llegabas tarde, que te pasabas 1 hora en la cola de la discoteca. Pagabas, te gastabas dinero. Y a veces se reían en tu cara y te decían, así no entras. A la iglesia no traes un duro. Llegas tarde. De cualquier manera, sin bañar, duchado, feo, mal vestido, oliendo mal. Y reclamando de que se hace frío, de que se hace calor, de que la silla es cómoda, de que está fría, de que no es cómoda, de que se rompe, de que no es... Pero tú, ¿qué te has creído? ¿Qué te has creído? Parece que el otro jefe te caía mejor que el de ahora. Parece que el Señor de antes te daba más placer que el de ahora.
Si a la fiesta llegaba el primero, a la iglesia voy a llegar el primero. Si a la fiesta me pasaba media hora poniéndome guapo para ligar esa noche, me voy a poner guapo para darle culto a Dios, no para ligar el domingo. Si me iba feliz porque iba a la fiesta, me vendré feliz porque voy al culto. Hoy es el día del Señor hizo, nos alegraremos y gozaremos en Él. Si llevaba dinero, aquí también, por si hay que invitar a un hermano a un café, por si puedo comprar algo o para ofrendar. Y si llevaba amigos, aquí también, porque allí solo hice que tirar mi vida a la basura. Y aquí estoy teniendo vida y vida en abundancia. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor siempre. Firmes, constantes y abundando para la obra del Señor. Rechazando el pecado, viviendo una vida de obediencia, buscando al Señor, buscando al Señor. Martes hay que ir a la iglesia, vámonos. Jueves hay que ir a la iglesia, vámonos. Pastor, ¿qué día abre las puertas de esta iglesia? Voy a ir todo lo que pueda. Si el trabajo no lo impide, ahí estaré. Firme, constante, para seguir aprendiendo, para seguir uniéndome a mis hermanos, para seguir creciendo en la fe, para seguir creciendo a la imagen de Cristo, para que mi pastor me corrija, para que mis hermanos me corrijan, porque tenemos mucho que cambiar, tenemos mucho que cambiar para llegar a ser como Jesús. Nosotros, vosotros, todos tenemos mucho que cambiar. Seamos un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, y el ejemplo que tenemos es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos.